¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a todos a Nuevas Voces de Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo para conversar de actualidad política, para desmenuzar la contingencia nacional y, por supuesto, dar nuestra idea, nuestra visión, nuestra opinión desde la perspectiva de las nuevas generaciones que trabajan por un Chile grande, por un Chile libre. Ya está con nosotros el profesor de Nuevas Voces de Radio Agricultura, don José Ignacio Palma Arancibia. Bienvenido, profesor Palma, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contento de estar aquí como todos los martes. Aprovecho de contar que además estamos con un nuevo programa. Así es, debutó. En el canal de Voces por Chile en YouTube, que se llama, esta fue una idea de Carlos Sublet, Cátedra Abierta, un programa donde vamos a estar comentando la contingencia, pero el mundo contemporáneo desde la perspectiva de las ideas, grandes autores, libros, etcétera, etcétera. El otro día estuvimos con Manfred Svensson, profesor de la Universidad de los Andes y columnista de La Segunda, conversando sobre el recientemente fallecido filósofo Alasdair MacIntyre. Muy recomendable, está ya en el canal de YouTube de Voces por Chile. Así es, Cátedra Abierta con el profesor Palma para quienes quieran tener una conversación un tanto más reposada, menos politiquera, con un poquito más de cultura, de intelectualidad. Hay un buen espacio de conversación. ¿Un programa que va a ser cada cuánto? Cada 2 semanas. Cada 2 semanas, o sea, cada 2 miércoles al mes. Cada 2 jueves. Cada 2 jueves al mes. Mira, yo supuestamente estoy a cargo, la cual no tengo idea. Cada 2 jueves al mes vamos a tener ese programa, querido mío, porque es muy importante delegar en la vida, eso es muy importante. Está con nosotros Carlos Sublet, usted ya lo verá, de bigote. Bienvenido, Carlos Sublet, el hombre detrás de cámara. Un gusto estar nuevamente acá. Muchos saludos al chat, que siempre saludan efusivamente, y reemplazando acá a Pacha Charpentier, que ya la estamos empezando a echar de menos. Pacha Charpentier, que además hace una cosa insólita, no viene para acá y llega los jueves conectados con Checho Irane. ¿Dónde está Pacha Charpentier, Cataristía? Porque me mete una mula que no puede venir por el sindicato. ¿Qué sindicato? A ver, cuénteme, Cataristía, por interno. No, el rol de panelista impresionante. Ajá. Para revisar el WhatsApp, ya, muy bien. Oye, saludo a Pacha Charpentier. Hoy día en la noche hay programa, Voces por Chile, me imagino, ¿no? Así es, tenemos programa a las 20 horas de Voces por Chile junto a Cris Rojas y Carlos Alberto Andrews. Antes de entrar en materia, mando 2 saludos. Primero a la familia Echeverría Salinas, grandes amigos, por eso ando de corbata. Tuvimos un funeral hoy día en la mañana por parte de nuestra querida Juana Salinas, así que les mando un abrazo. Estuvimos acompañándolos, llegué justo al programa porque estuvimos en una misa que celebró el vicegran canciller de la Universidad Católica, el padre Osvaldo Fernández de Castro, y después estuvimos en el cementerio católico. Y también un saludo a todos mis compañeros de generación, porque hoy día nos graduábamos en la Facultad de Derecho Católica. Yo no pude ir por el funeral, pero vi ahí a todos con sus togas, gritando, en fin, con los sombreros, una bonita ceremonia en la Facultad de Derecho de la Católica, así que saludos a todos nuestros compañeros que entramos a Derecho el año 2019, y ya estamos graduados, viejos y varios trabajando. Entremos en materia. En la alta política de nuestro país, la cuñada del presidente Boric renuncia a la Secretaría General de Gobierno, al Ministerio de la Vocería, tras viajes al extranjero durante la licencia médica. Fiona Bonatti, ¿qué les parece? Fiona Bonatti, periodista y cuñada del presidente Gabriel Boric, presentó su renuncia al cargo que ocupaba en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, luego de que se conociera que realizó no 1, 2 viajes internacionales en 2023 mientras se encontraba con una licencia médica extendida por postnatal debido a la enfermedad de su hijo. La información fue revelada por el canal 24 Horas. Fiona Bonatti está casada con Simón Boric Font, ¿no? El hermano del presidente Boric, reconocido, opina bastante de actualidad política, en Twitter, en fin, y ella se desempeñaba como asesora de comunicación estratégica en la SECOM, en la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, ¿ya? Había ingresado al servicio público en diciembre del 2012 durante el mandato del presidente Piñera, y del 2020 formaba parte de la SECOM. Fue sorprendida con 2 viajes al extranjero teniendo licencia médica. Álvaro Elizalde comentó en CNN Chile que la renuncia no exime a Bonatti del proceso de sumario administrativo, que es algo que se está realizando a buena parte de los funcionarios públicos que viajaron con licencia. La cuñada del presidente Boric, ¿cómo lo ve el profesor Palma? Todos los caminos conducen al presidente Boric. Es una cuestión bastante impresionante. De alguna manera, como todos los temas, Casa Allende, Procultura, qué sé yo, Democracia Viva, Monsalve, de alguna manera terminan siempre con un cuestionamiento también al rol y a la figura del presidente de la República. A ver, yo creo que está muy bien que lo que dice Elizalde de que ser la cuñada del presidente no la exime de pasar por sumario. Eso es lo que está diciendo es una obviedad. Vivimos en un país donde existe Estado de Derecho, igualdad ante la ley. Por tanto, no me parece que sea tan necesario agregar algo que debiese ser una obviedad. Lo que no ha sido una obviedad, creo yo, durante el trabajo de este gobierno es no solamente
el no estar a la altura del estándar de la ley, que hay que decirlo, es un estándar mínimo. La ley no es la única fuente, ni la más importante fuente de la moralidad dentro de una sociedad, digamos. 8 estándares con los que medir esto son los que el mismo gobierno o la misma coalición del gobierno en algún minuto se fijó, ¿cierto? Y la verdad es que en la mañana yo escuchaba una declaración antigua del hermano del presidente Boric diciendo, no sé de qué año habrá sido esto, me imagino que justo después de que el presidente ganó la elección en el año 2021, donde dice literalmente, no, acá los familiares no, a todos me preguntan si nosotros vamos a llegar al gobierno. No, el gobierno no es un lugar para los familiares del presidente. Bueno, entonces, si hay tanta convicción, si ese es el estándar moral que se quieren poner, entonces hay que cumplirlo. No, obviamente no hay ninguna ley que le impida al presidente tener a su cuñada trabajando en la SECOM. Por eso digo que la ley no es el único estándar de la moralidad. Si ese es el estándar que ellos se quieren fijar, tienen que cumplirlo. Luego dice el hermano del presidente que ella, claro, como tú bien adelantaste, Tomás, ella venía trabajando desde antes de este gobierno. Bueno, pero eso no impide que si yo llego a la presidencia de la República y sé que tengo familiares trabajando, además no es que sea como en una seremía, en alguna región lejana, en la región metropolitana, etcétera, etcétera, no. La SECOM, la SECOM está en La Moneda, en el segundo piso, en el mismo piso en el que está la presidencia de la República, a cargo de la vocería de gobierno, que se junta todas las semanas con el presidente en el comité político. O sea, estamos hablando de un lugar de alta influencia para el desarrollo del ejercicio presidencial. Por lo tanto, me parece que, como he dicho, no se cumple con los estándares de la ley, no se cumple con los estándares morales que ellos mismos se imponen, y habían formas de haberlo hecho en el pasado. No hay excusas, me parece, que se pueden presentar en este caso. Don Carlos Sublet. La familia no será parte del gobierno. El nepotismo destruye y lo público hay que cuidarlo. Nuestro rol será de contención y cariño incondicional. ¿Quién decía esto? Lo tuiteaba Simón Boric Font al triunfar el presidente Gabriel Boric en su candidatura. Yo creo que más allá también de empezar a discutir esto de que hoy se entró en el gobierno de Piñera, no entró en el gobierno de Piñera, si es que estaba de antes, no estaba de antes, y un poco lo que señala Ignacio Palma, que básicamente uno puede tener un estándar un poco más alto y decidir que una vez que salga el presidente Boric electo, irse finalmente de este trabajo al interior de La Moneda. Pero además hay otra cosa que se nos va por este voladero luces que tiró además el hermano del presidente, que es que más allá de eso, la licencia médica y su viaje al exterior, que debería ser lo que más importa en este minuto dentro de los estándares de probidad, de transparencia, de calidad moral que pregonaba el Frente Amplio en su minuto. Finalmente terminó la cuñada del presidente Boric tirando una licencia médica y viajando al exterior. Creo que también será importante que se clarifique quién le dio la licencia médica, porque tal vez podamos empezar a tirar de ese hilo y encontrar otros nombres que puedan empezar a aparecer en la palestra pública. Además, hoy día en la mañana el presidente Boric empezó a señalar como que esto demostraba su renuncia, que ellos tenían una calidad moral superior, que hay un estándar que había que cumplir, que básicamente son comentarios para la galería, y que esto demuestra que el problema de la licencia médica está completamente enquistado dentro del Estado. Y espero que la controlera Dorothy Pérez siga haciendo esa excelente labor que ha estado haciendo, que es cruzar datos. Oye, fíjate que aquí nuevamente creo, sumándome a lo que se ha dicho se mezclan dos cosas. Primero, el caso de la licencia médica, que era un fenómeno irregular extendidísimo en el Estado, desde la más última de la oficina de los apéndices estatales hasta la Secretaría General de Gobierno, digamos, que es un ministerio, como bien decía Ignacio Palma, que está puerta a puerta con La Moneda, digamos, y donde incluso la cuñada del presidente viajaba con licencia tras el postnatal de su hijo. O sea, una cuestión absolutamente abusiva. Y me parece ahí, y me acuerdo con lo que dice Carlos Sublet, que el trabajo que está haciendo Dorothy Pérez es tremendamente valioso en términos de fiscalizar severamente, atreverse a pelear con los grupos enquistados del Estado, y al mismo tiempo esperemos que los sumarios sean realizados de manera más o menos ágil y las sanciones estén a la vista, porque de lo contrario se empieza a instalar algo que hace mucho daño, que es la sensación de impunidad, ¿no? Porque ¿cuál es el problema de la política en Chile, de la debacle, del nivel de la política? Que lo más probable es que al caso de la licencia médica le sobrevenga otro caso, como hemos estado de caso en caso, de Democracia Viva hasta Monsalve, hasta Procultura, de Procultura a la licencia médica, el presidente Boric tira el voladero de luces del aborto, pero ahora vuelve con la cuñada. O sea, en Chile estamos en la política más pequeña, más absurda, porque tenemos un gobierno que es realmente un desastre. Pero si no hay sanciones rápidas,
si no hay sumarios con resultados evidentes y conocidos, lo cierto es que se va a instalar una sensación de impunidad que creo que solo va a aumentar la desconfianza de las personas con el Estado, que ya está muy, muy lejos. Yo en eso, un segundo punto, valoro tremendamente lo que anunciaba José Antonio Kast ayer, el día lunes, el plan Reinicia, que busca, entre otras cosas, algo que a mi juicio es muy relevante y que es una discusión que va a ser muy fuerte, pero que tiene que ver con crear un nuevo estatuto laboral para las personas que trabajan en el Estado. Yo soy partidario, pero por supuesto esto se puede decir en un micrófono y no necesariamente en un programa de gobierno. Yo soy partidario de eliminar de un plumazo el estatuto administrativo, digamos. Creo que hay que pensarlo de cero, y en ese sentido me parece muy bien orientada la propuesta de José Antonio Kast, en orden a, y va en la línea con lo que anunciado antes: auditoría externa para el Estado, revisión de contrataciones hacia el pasado, un nuevo estatuto laboral que permita mayores niveles de flexibilidad y de control a los funcionarios públicos. Y aquí está el tercer punto, que creo que es muy delicado y pega nuevamente la línea de flotación de las promesas del Frente Amplio. El nepotismo, la pitutocracia, el amiguismo ya son un emblema característico del gobierno del presidente Boric. Porque lo que prometió fue un estándar moral, como siempre, autoimpuesto absolutamente desde un pedestal, que no han cumplido, pero además porque los casos han sido grotescos. El nombramiento de embajadores llenos de amigos, la cantidad de parientes de parlamentarios en el gobierno, la cuñada del presidente, no solo contratar en el gobierno, yéndose con licencia. Entonces, yo en esto, mi opinión personal, obviamente el tema de los criterios que tú estableces para efectos de qué parientes pueden trabajar o no en el Estado es una cuestión opinable. No hay una regla escrita, no está escrita en piedra, no es que hasta el tercer grado por consanguinidad. Pero yo creo que en esto conviene pasarse de exigente que de flexible. Y yo creo que las personas que apuestan a ir a trabajar al servicio público tienen que tener claro que eso implica que ningún pariente puede estar además en el servicio público, salvo excepciones contadísimas. Pero eso evita inmediatamente problemas con probidad, evita inmediatamente conflictos de interés, evita la pitutocracia, contribuye a que las personas sean nombradas según sus méritos y no según relaciones de familiaridad o amistad. Entonces, yo creo que esto hay que ser muy exigente. Creo que es un desafío para el gobierno que viene, porque lamentablemente, y creo que esto es transversal, profesor Palma y Carlos Sublet, lamentablemente el Estado chileno ha sido visto como un botín por todos los gobiernos, de todos los colores. Porque la crítica, y en esto hay que ser justo, la crítica no se la hacemos solo al presidente Boric. Yo fui muy crítico, no sé si ya teníamos el programa o estábamos en directo al grano, pero fuimos muy críticos cuando el presidente Piñera nombró a su hermano embajador en Argentina. Eso fue un escándalo. Tú no puedes nombrar a tu hermano embajador en Argentina, por más de que en ese caso el pueblo Piñera tenía excesivas credenciales, pero era hermano del presidente de la República. Era algo que políticamente no se hace. Bueno, el mismo criterio hay que exigirse al presidente Boric, y para las personas que nos están escuchando, el mismo criterio que exigirlo el día que mañana gobierne José Antonio Kast, o el día de mañana si gobierna Evelyn Matei, porque creo que esto es un criterio, es una regla, es una prevención que apunta a que el Estado funcione mejor. Y creo que eso es muy relevante, porque los chilenos esperan un Estado que esté a la altura de las circunstancias. Y lo cierto es que el Estado chileno, sobre todo con el caso después de la licencia médica, ha dado una pésima muestra de la corrupción, del malgasto de recursos públicos, del abuso de los funcionarios, operadores políticos, y creo que eso tiene que cambiar, porque lo contrario, lo cierto es que con un Estado así de malo, digamos, de ineficiente, es poco probable que mejore la calidad de vida de las personas si es que la plata se nos termina yendo en pagar licencias médicas y no en contribuir, por ejemplo, a reducir las listas de espera. Había un dato, no sé si creo que lo dijo acá el ex ministro Mañalich, en Llegó la Hora sí, Llegó la Hora, yo creo que fue, o en Enfoque Público. Decía, oye, si nos ahorráramos un 10% de lo que nos gastamos en licencias médicas falsas, podríamos reducir las listas de espera en 2 o 3 años. Es una cuestión muy chocante, sí, que se gaste con ese nivel de frivolidad. Así que el llamado es a terminar con el nepotismo, a terminar con las licencias médicas y efectivamente a seguir en la línea de lo que ha hecho la contralora Dorothy Pérez, que ha tenido una valentía extraordinaria. Efectivamente me confirma Mara Cedini, siempre muy atenta, que eso fue dicho en Llegó la Hora. Así que le quito los créditos con Enfoque Público, se los doy íntegramente a Llegó la Hora antes de que Mara Cedini nos golpee. Profesor Palma, antes que agregar, Carlos Subleta, ¿algo que agregar antes de irnos a la pausa? No, yo lo único que diría nomás, muy en la línea de lo que dices tú, es que si yo fuese electo presidente de la República, efectivamente tú, como presidente durante el verano, tenés tiempo para nombrar a tus ministros, tus subsecretarios, y debajo de ellos, en el fondo, les delegáis un poco el trabajo de hacer las contrataciones. Yo dejaría muy claro a cada ministro que elijo, a cada subsecretario que elijo, a cada persona que pongo a cargo de un servicio importante para el Estado, la importancia de no contratar familiares, apitutados, etcétera, etcétera. Eso es algo que no va a venir por una ley, no va a venir dado por un decreto, va a venir dado
por un nivel de convicción con el que tú le transmites a la gente que tiene debajo tuyo, el nivel de los estándares que se tienen que poner de moralidad a la hora de ejercer cargos públicos. Yo decir impactante que el profesor Palma se esté postulando acá en vivo presidente de la República. A la presidencia de la República. Señalar corto, pero hay que tener las ganas de hacer estos cambios. Hay que tener las ganas de hacer este cambio del estatuto administrativo. Hay que tener las ganas, como lo demostró la Contralora Dorito Pérez, hay que tener las ganas de salir a la pelea, de dar estas batallas y también de transparentar este tipo de cosas que básicamente puede ser cosas tan simples como cruzar 2 bases de datos y darse cuenta de este tipo de cosas. Vamos a hacer, queridos amigos, la primera pausa comercial, pero antes invitamos a todos los que nos están escuchando y escribiendo por el chat en directo de Agricultura TV a que le pongan like. Queremos llegar al menos a 120 me gusta. Usted escuchó bien, 120 me gusta cuando volvamos de la pausa, así que los que nos están escuchando, usted póngale like, dedito para arriba, así llegamos cada día más personas. A la vuelta, por supuesto, de la pausa, vamos a saludar a quienes nos están escribiendo, vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y vamos a seguir conversando de actualidad política aquí en Nuevas Voces, lo que está pasando con las primarias del oficialismo, las esquilas de la cuenta pública del presidente Boric. De eso y mucho más conversamos a la vuelta de la pausa. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, conversando con el profesor José Ignacio Palme, con Carlos Subleta, actualidad política. Hemos hecho un análisis completo, yo diría, ya a esta altura, de lo que fueron los 2 viajecitos que se pegó la cuñada del presidente Boric con licencia médica, y vamos a conversar unos minutos sobre las primarias del oficialismo, y porque ha ido, al menos en las encuestas hay algunos movimientos que son interesantes de analizar, cómo van creciendo algunas candidaturas, cómo otras se estancan, cómo también empiezan a definirse los perfiles de los candidatos, cómo algunos empiezan a cambiar de posiciones para efectos de ir recuperando un poco de apoyo. Vamos a conversar de eso en este segundo bloque de conversación, pero por supuesto antes vamos a saludar a varios que nos escriben por el chat en directo de YouTube. A Rodrigo Codoseo, saludos para Pablo Marambio, para Luis Pérez, para Dolores, para Leslie Ollarse, para José Luis González, para Eduardo, para David. Saludos también para Renato Navarro, para Jorge Ñancupil, para Gisela Concejal. Saludos para Marco Antonio Maya, saludos para Gloria Martínez, para Bernardo Varas, para Jorge Eduardo Gutiérrez, para Braulio, saludos para Gino, saludos también para Sergio Ponce, saludos para María Luisa Carballo, Juan Rigoberto, que nos escribe también por el chat en directo, para Patricia, que nos escribe desde Huechuraba, Patricia Isabel Rivas Astorga, también saludos para Patricia Bonschewer, saludos para Jorge Aliaga, que dice muy buen programa y muchas gracias. Saludos también para Gonzalo, para Roberto Villena, que ya puso su like, dice frío en Coquimbo. Javier Quesada nos escribe desde Cochoa. Oscar René dice primera vez que veo y escucho el programa, años atrás era impensable escuchar voces jóvenes de derecha. Felicitaciones, dice Oscar. Saludos para Oscar, bienvenido a nuestra sintonía. Estamos todos los días a la 1 de la tarde, así que hay nuevas voces para rato aquí en Agricultura. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa. Nos escriben también desde Reñaca y La Serena. Saludos para Reñaca y La Serena. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y retomamos la conversación de actualidad política aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Grupo Educar está construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 22-4961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Y aprovecha hasta 20% de descuento en la tasa del crédito social de Caja 18, solo hasta el 6 de junio. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Pablo Marambio, que es un auditor muy exigente, nos dice: hoy estamos saliendo al aire a las 13:10, siempre nos roban minutos. Saludos para Pablo Marambio. Efectivamente, nos expropian algunos minutos, don Pablo, pero ya lo recuperaremos. Esto es cosa de tiempo, hay que tener paciencia, todo en la vida se devuelve. Así que esperemos calmo la expropiación ahí que nos hacen. Saludos a Pablo, que siempre está muy atento a la hora en la que salimos al aire. A veces una bendición, porque uno viene sobre la hora. Usted sabe que nuestros panelistas no son particularmente puntuales. En las nuevas generaciones, usted sabe, son gente muy
muy desordenada. Y por eso tenemos al profesor Palma aquí para poder darle un poco de criterio moral a la gente que nos escuche. Ya se anunció su candidatura presidencial para el año 2034, así que va todo como avión. El presidente Boric, querido amigo, hablemos de las primarias. El presidente Boric hizo un llamado a votar, a participar en las primarias del oficialismo el domingo, más que en la cuenta pública, en su cadena nacional, en la noche, invitó a la gente a votar una primaria, cuestión que es bastante particular. Y ha habido movimiento, parece ser que empieza a tomar algo de fuerza la candidatura de Janet Jara, que empieza a crecer en las encuestas, se estanca un poco Carolina Toá, Gonzalo Vinter no es capaz de despegar, más bien parece ser que el flanco izquierdo se lo va ganando Janet Jara, y en ese contexto el candidato del Frente Amplio, en medio del análisis de la cuenta pública, renovó sus cuestionamientos a la conducción política del gobierno. En una entrevista publicada el mismo domingo, el mensaje presidencial, Vinter criticó al Ejecutivo por no haber defendido con suficiente fuerza sus reformas, ni haber enfrentado con decisión las campañas de desinformación impulsadas con la derecha. Dice: es un error de táctica política que es, se lo voy a decir bien en concreto, aplicar al año 2025 una forma de hacer política diseñada para 1995. Esto a propósito de la reforma de pensiones. Al margen de Jaime Mulet, cuya candidatura tiene poco impacto, ¿cómo ve el escenario político José Ignacio Palma en la primaria del oficialismo? Fíjate que en la mañana mientras manejaba la oficina, venía escuchando la entrevista que le hicieron al presidente Boric en Tele 13 Radio. Estuvo con Iván Valenzuela conversando como 45 minutos. Y hay dos cosas que me llamaron bastante la atención. Una primero ideológica y la segunda tiene que ver con lo que tú preguntas con el tema de las primarias. La primera es que en su entrevista con Iván Valenzuela citó el libro de Susan Neiman, que se ha hecho bastante famoso, que se llama La izquierda no es woke. A raíz, en el fondo, de que el presidente dice que está convencido de que se tienen que hacer políticas públicas con mirada universalista y no identitaria, dijo. La izquierda no es woke, es un libro de una autora de izquierda, en el fondo media nostálgica, de esa izquierda que lograba convocar en el fondo las clases trabajadoras más que a estos grupos o estas tribus, como las llama ella en su libro. Pero no me deja llamar la atención la cita del presidente, porque si uno mira algunos de los anuncios de la cuenta pública, como es el caso del aborto libre y también como es el caso del tema de Punta Peuco, uno dice, bueno, este es un presidente que quiere hacer políticas públicas para todo Chile, o sigue realmente tratando de ayudar a la propia barra, digamos. O sea, no me queda tan claro ahí que él se sienta como desmarcado de esa izquierda woke. Más bien yo tengo señales para ver todo lo contrario. Y sobre el tema de la primaria, hay algo que me pareció bastante interesante, porque a propósito del tema de los retiros de fondos de pensiones, que él se manifestó arrepentido de haberlo apoyado en su minuto. La verdad es que apoyó más de uno, así que es fácil decirlo ahora a esta altura. Dijo que el presidente Piñera, o el gobierno de Chile Vamos en ese minuto, se desfondó y perdió el tercio. Dijo, ese fue el término que ocupó. Como que había perdido el tercio. Y queriendo decir en el fondo que uno de los logros de su gobierno había sido lograr mantener su tercio. Explicitando quizás por primera vez que le interesa, y para él es un propósito político, es un proyecto, el mantener ese 30, ese 25% o ese 33%, vayarlo al tercio, de aprobación que tiene la encuesta, que sería como su adherente duro, ¿cierto? Y dos de las maneras en las que él hace ver en el fondo que ese tercio se ha logrado mantener: uno, porque luego de la primera vuelta logró convocar ampliamente a lo que él denomina como los sectores del progresismo a conformar su gobierno, y segundo, que ese tercio ahora, esas distintas armas del progresismo habían logrado confluir todas juntas en una primaria amplia como la que supuestamente va a ocurrir ahora este mes. Yo creo que este segundo punto es bastante llamativo, primero por lo que decían antes, que el presidente por primera vez reconoce que en verdad le interesa a toda costa mantener ese piso, en el fondo, que le permite mantener cierta legitimidad, y que hablarle a ese piso implica muchas veces renunciar a hablarle a todo el mundo, cosa que se contradice automáticamente con lo que decía al principio, con su intención de apuntar a políticas universales más que identitarias. ¿Cómo lo ve Carlos Suplente? Yo veo dos tipos de desesperaciones dentro de la primaria del oficialismo, porque de partida en esta cadena nacional del presidente Boric, después de su cuenta pública, o sea, el presidente Boric no solamente habló 2 horas y media en su cuenta pública, sino que además se dio esta cadena nacional de como 5 o 10 minutos más o menos, invitando a participar en la primaria del oficialismo, que a todas luces no prende, y no prende para absolutamente nadie. O sea, uno ve hoy día las noticias y ¿de qué se habla? De las candidaturas de derecha que no tienen primaria hoy día,
y de la candidatura del oficialismo completamente desfondada. Entonces yo veo un poco de desesperación, especialmente por parte del presidente Boric, que fue el ideólogo de esta primaria. Hay que recordar que fue el presidente Boric el que invitó a cada uno de los integrantes del oficialismo a unirse en esta especie de primaria que probablemente no va a alcanzar las metas autoimpuestas de cantidad de votación. Entonces lo veo un poco desesperado. Y a lo segundo que veo un poco desesperado es al Frente Amplio y en especial al candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, porque finalmente era el único que no le había pegado todavía al gobierno y sorprendentemente sale con estas declaraciones desmarcándose un poco de la gestión de su íntimo amigo Gabriel Boric, siguiendo un poco la línea que han seguido las candidatas Carolina Toá y Janet Jara de desmarcarse del gobierno, que parece que eso le ha dado buenos resultados, especialmente a una de las dos candidatas, a la candidata comunista Janet Jara, por sobre la candidata Carolina Toá. Entonces yo veo un poco de desesperación, un poco de nerviosismo en el oficialismo, y yo creo que hay que estar tranquilos finalmente, porque probablemente esa primaria no termine prendiendo y termine gobernando alguien de la oposición. Oye, pero Gonzalo Vinter, que además dijo en decline que no había ninguna posibilidad de que él saliera tercero. O sea, se puso la vara bastante alta. Claro, bastante alta. Y todo indica, si la elección, quizás no el domingo, pero si siguen las tendencias tal como estamos, hay que pensar que para esta elección quedan 3 semanas. O sea, lo que pasa es que hay poco ambiente, lo hemos conversado acá. Pero la elección de primarias de la izquierda es el domingo 29 de junio. Este domingo es domingo 8 de junio. O sea, van a quedar 3 domingos para que sea la primaria. Y las tendencias de las últimas encuestas son bien claras. Janet Jara creciendo. La última semana creció 2 o 3 puntos en una semana. Es harto. Una persona que va marcada 4 puntos, subir a 7 es casi duplicar su voto, digamos, su intención de voto. Carolina Toá más bien estancada. Y Gonzalo Vinter bien abajo en la tabla. Mulet no aparece, en la verdad. No hay ninguna encuesta que mida preferencia presidencial espontánea en que aparezca Mulet mencionado. Pero lo que sí es interesante, y creo que no sé si lo alcanzamos a conversar aquí ayer junto a Pancho Rego, a Fernando Ugarte, a Catherine Montalegre, es que a pesar de los intentos del presidente Boric de que la primaria del oficialismo agrupe a todas las fuerzas que él llama el progresismo, hay voces que plantean que dependiendo del que gane la primaria, va a haber candidaturas distintas directas a la primera vuelta. Se ha hablado del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, como opción presidencial en caso de que gane Toá. Se ha hablado de la posibilidad de que otros partidos apoyen a Marco Enrique Dominami, que ha ido creciendo a poco, pero ha ido creciendo en las encuestas. Se ha hablado de que si la candidata que gana la primaria del oficialismo es la candidata comunista Janet Jara, la Democracia Cristiana podría tratar de levantar un candidato distinto junto al PPD. Es decir, pareciera ser, o más bien existe la posibilidad de que las primarias del oficialismo no terminen por zanjar la carrera presidencial de la izquierda. Meo va en las 10.000 y tantas firmas, con una fuerza, ayer lo comentábamos, una fuerte estrategia digital, y por lo tanto hay muchas preguntas por responder. Primero, ¿quién va a llegar favorito a la primaria presidencial? Hasta hace 2 semanas era Toá, hoy día eso está en duda. Segundo, ¿cuánta gente va a participar de esta primaria? 500.000 personas, 1 millón, 2 millones de personas. Es un criterio importante para definir si es un éxito o no es un éxito. Y tercero, si es que la primaria de la izquierda, con su ganador, con sus perdedores, va a terminar por cerrar el panorama presidencial de la izquierda, o si no, por el contrario, va a abrir un nuevo movimiento de carta en función de quién gana. A mí me parece que esas son 3 preguntas que va a ser interesante observar. Además, aprovecho de decirles que hasta donde entiendo va a haber programación especial aquí en Agricultura el domingo 29 de junio, así que van a poder seguir las primarias del oficialismo para los que quieran ir sabiendo el análisis, porque la invitación a las personas que nos están escuchando y que quieren votar por candidatos de oposición es no ir a votar a las primarias del oficialismo. Eso siempre es un error. Así es. Así que van a poder seguir el análisis desde sus casas como aquí en Agricultura. Vamos a hacer la última pausa comercial. Estamos conversando con el profesor José Ignacio Palma, con Carlos Sublet, y en pocos minutos retomamos con el último bloque aquí en Nuevas Voces, ya habiendo superado los 120 me gusta, gracias al cariño y a la confianza de nuestros auditores. Nos vamos encumbrando rumbo a los 150, así que los que se estén sumando a nuestra sintonía, póngale like, así vamos llegando cada vez a más personas. Vamos a la pausa y retomamos en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Saludamos a Marianela, a Loreto, a Claudio González, a Libertad también, que nos escribe, a Eduardo. Saludos, por supuesto, para tantos otros que también nos escriben aquí en el chat en directo, para Regina Áquila, quien nos había nombrado, María del Pilar Figueroa Can, que ya le puso su like. Saludos también para David, para Verónica Medina, que nos escribe de Huechuraba, para Graciela Reyes. Saludos para todos. Estamos echando de menos la canción de Chicura Industrial, queridos amigos, así es. Pablo Marambio está muy molesto.
Pablo Marengo se va a terminar yendo, que no le gusta la hora que salimos, no le gustan las canciones. Le pedimos, ¿qué le pedimos a Pablo Marengo? No, si le vamos a pedir a Veneo Chile, vamos a contactarlo. Eso lo va a hacer Carlos Sublet, que ustedes saben que el hombre tras de cámara, para que vuelvan a poner esa canción y anime el programa antes de irnos a la pausa. Oye, polémica ha generado, obviamente, críticas de la izquierda, era que no. La posibilidad de que el general Baquedano vuelva a su lugar. El presidente Boric había hablado en los últimos días de la posibilidad de hacer ahí, una vez dado que salió ya a la rotonda, hacer ahí un monumento a Gabriela Mistral, ¿no? A la Premio Nobel chilena de literatura, pero el alcalde de Providencia, si no me equivoco, Jaime Belolio, salió a decir que Baquedano iba a volver a su lugar, iba a retornar la estatua de Baquedano a la plaza, en lo que hoy día llaman el nuevo eje Alameda Providencia, pero que es lo que todos conocemos como Plaza Baquedano o Plaza Italia. Hay aquí, más allá de la estatua, ¿no? El profesor Palma, un tema de fondo. Hay aquí una cuestión cultural con el retorno a la estatua de Baquedano. ¿Qué es lo que está en juego en definitiva? ¿Por qué esto podría ser debate? Sí, bueno, yo creo que no es ninguna sorpresa para nadie en nuestro público que el general Baquedano de alguna manera se convirtió, y no solamente el general Baquedano, sino que la tumba del soldado desconocido también, que está ubicada ahí mismo. Se habían convertido en una suerte de símbolo, o más bien el hecho de que la hayan sacado de la plaza se haya convertido en un símbolo del octubrismo. Para quienes no saben, ya hace algunos años atrás, creo que hace unos 4 o 3 años, que la estatua del general Baquedano está ubicada hoy día en el Museo Histórico Militar, allá en el centro de Santiago. Fíjate que de nuevo, escuchando la entrevista, le preguntaron al presidente Boric en Tele 13 Radio por este tema. Le hizo un poco el quita la pregunta sobre el general Baquedano y terminó hablando sobre la estatua de Gabriela Mistral. Pero la impresión de que me quedó es que fue una suerte de acuerdo entre el gobierno, la municipalidad de Providencia y la gobernación regional a cargo de Claudio Rego. Y me parece a mí que a todas luces, si bien es cierto, no cabe duda de que lo de Gabriela Mistral tiene merecimientos propios, ¿cierto? El hecho de que se anuncie que va a estar la estatua del general Baquedano con la estatua de Gabriela Mistral es una forma de tratar de decirle al público octubrista o el público que sigue al gobierno, no estamos cediendo en este punto, sino que también estamos ganando algo. Ahora bien, eso no deja de ser al mismo tiempo paradójico, porque la verdad es que Gabriela Mistral, como hemos venido conversando también aquí en otros programas, es de esos personajes de apropiación cultural por parte de la izquierda. Yo he escuchado más alguna vez, incluso de repente en la derecha se empieza a creer, ¿cierto? Comentarios del tipo como, oye, me dice Gabriela Mistral es comunista. Y la verdad es que no hay nada en su escrito o en su vida que indique algo por el estilo, de que haya sido algo así como una feminista progresista, nada más lejano al respecto. Fue una persona católica que le dedicó su vida a la poesía y la educación, a ser embajadora, a representar en Chile en otras partes del mundo. Y por lo tanto creo que vale la pena seguir haciendo esa disputa de su figura. Dicho eso, me parece una gran noticia para el reconocimiento de nuestros símbolos patrios y nuestra historia nacional, que la estatua del general Baquedano, y ojalá también, porque no han hecho referencia a la tumba del soldado desconocido, vuelvan a la Plaza Baquedano, Plaza Italia. Carlos Sublet. Sí, ahí complementar con Ignacio que hay que recordar que los restos del soldado desconocido se retiraron en algún minuto. Sí. Para poder resguardarlo, entonces creo que también eso es importante. Yo creo que aquí también poder destacar lo importante que es dar este tipo de pelea, porque si bien recuerda la gente, se lleva 5 años en que esta discusión se ha estado dando, ya había un grupo de gente que ha estado dando la pelea para que vuelva el general Baquedano a la plaza, para que se cuide su monumento. Hay que recordar que también este monumento se lo erige el pueblo de Chile al general Baquedano, una persona que además, por poner un ejemplo, se escapó a los 12 años de su casa para ir a pelear en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, creo que es bastante importante destacar y recordar hacia el futuro que este tipo de discusión, este tipo de batalla, de pelea, hay que darla, porque finalmente se llega a puerto, se llega a resultado, y esperemos que se le pueda dar realmente honores al general Baquedano y que quede finalmente donde nunca se vio Darío, básicamente. Oye, antes de irnos a la pausa, el titular de la segunda viene con esas portadas habituales, ¿no? Dice, usó licencia para viajar. Cuñada causa nuevo daño a la credibilidad de Boric. A propósito de lo que conversábamos en el primer bloque, las dos viajes más bien que se tomó la cuñada. Y alguna noticia a propósito de lo que conversábamos en la primaria.
Alberto Undurraga, el presidente de la Democracia Cristiana, precandidato presidencial de la ADC, que se terminó bajando, anuncia que esta tarde va a formalizar el apoyo a Carolina Toá. Dice es la que más se acerca a nuestro pensamiento. Y además, la segunda informa que Toá fichó para su campaña a Óscar Landerreche, ¿no? Que ha sido súper duro con el gobierno. Con el Frente Amplio, un crítico de la centro, o sea, una persona de centroizquierda muy crítica del Frente Amplio, ¿ah? Y lo suma Carolina Toá, creo yo, en un intento por reforzar una candidatura que había perdido energía y que tiene 3 semanas para tratar de consolidar un primer lugar en su calidad de exministra del Interior y Seguridad Pública. Estará interesante lo que pasa en la primaria en los próximos días. Ahora, yo no sé qué tanto lo logre, la verdad, porque sabemos que el liderazgo de Undurraga no marcaba en las encuestas, por tanto no es una señal desde el punto de vista político, no es que le esté endosando una cantidad de votos importante ni nada por el estilo. Y Óscar Landerreche es un tipo bastante inteligente, pero no me parece tampoco que sea un tipo de conocimiento masivo en la población. Sin duda que le puede hacer bien a sus propuestas programáticas, digamos. O sea, a mí me alegra que dentro de las primarias de la izquierda estén mirando más hacia el centro que hacia la izquierda. Pero no veo que sean las cosas que le vayan a inyectar la fuerza faltante a la campaña de Carolina Toá. Además va a trabajar con quienes fueron la producción de La Franja del Rechazo, que además ganó varios premios. O sea, yo creo que también hay una suerte como de no sé si de desesperación, pero de tratar de no caerse en este último tramo de la primaria con la subida de Janet Jara. De hecho, leía por ahí, ya se me olvidó el medio, pero cuando lo pille lo doy suscrito, pero leía por ahí que el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido por la Democracia estaban haciendo una auténtica vaca, estaban haciendo los cálculos en la interna para ver cuánta plata podían aportar desde los partidos a la campaña de Toá en esta suerte como de salvataje, de balón de oxígeno de último minuto para la ex ministra del Interior y candidata presidencial del socialismo democrático. Se nos va acabando el programa, vamos a estar conversando durante la semana sobre las primarias del oficialismo, sobre cómo avanza el debate, por supuesto. Hoy día en la tarde hay podcast, hay programa de Voces por Chile, así que los que se quieran sumar, suscríbanse al canal de YouTube de Voces por Chile. El profesor Palma más está con Cátedra Abierta, un nuevo programa de conversación cultural, intelectual, cada 2 semanas para los que quieran participar. Estamos con programa los días martes, los días jueves, los días domingo. Se vienen los miércoles a partir de la próxima semana. Así que parrilla completa para los que quieran seguirnos ahí en Voces por Chile. Más de 21.000 suscriptores, hasta donde entiendo. Personas que nos siguen mes a mes, día a día. Así que invitados a suscribirse en Voces por Chile. La invitación también, por supuesto, a que se queden en el 92.1 aquí en Agricultura, porque viene el Deportes. Y nosotros nos reencontramos mañana miércoles con la conducción probablemente de Vicente Martínez, aunque usted no lo crea, porque los conductores de política tenemos un almuerzo con el directorio de Radio Agricultura en el Hotel Sheraton a las 1:15. Así que el único perjudicado es Nueva Voces, que va a tener que ceder la conducción a Vicente Martínez, con los riesgos que eso conlleva para efectos de la confiabilidad de nuestros auspiciadores, del cariño de nuestra sintonía, pero en fin, tomaremos el riesgo para ir a asistir a ese. Va a estar Juan Pablo Rodríguez, esperemos, por supuesto. Juan Lagos, desaparecido. Hace tiempo no sabemos de él. Entiendo que está estudiando inglés en Canadá, así que ustedes saben que Juan Lagos es un tipo muy estudioso. Cuando estudia y abandona las labores comunicacionales. Echamos de menos análisis agudo de Juan Leonardo Lago. Viene Deportes, quédense en el 92.1. Nosotros nos reencontramos mañana. Gracias, profesor Palma. Gracias, Carlos Sublet. Gracias a ustedes por su sintonía, por sus likes, por sus comentarios. Un gran abrazo para todos. Chao, chao.